La semana pasada comenzamos una serie llamada Uno Más. Salvemos uno más, ganemos uno más. Y ahí donde vienen estas camisas, One More, que habrá más la semana que entra, se agotaron. Yo les comenté que recientemente vi una película, la cual estoy usando hoy y en esta serie. Una película que es verídica y trata de un joven que tiene convicciones muy firmes, de un joven que quiere ser soldado, pero fue el primer joven, recordarán la semana pasada, que trató de enlistarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero con convicciones de ayudar, pero no usar una arma. En otras palabras, él estaría dispuesto a ir al campo de batalla, pero no usaría un rifle. Entonces, él iría más bien como un médico a ayudar, pero no como un rifle. De ahí donde sale la cruz que usaban en ese tiempo. Entonces, les hablaba ayer, la semana pasada, de la presión que tuvo este joven, este hombre, por ser el primero. Hoy en día es muy común. Les recuerdo que tiene bebés y todo, empiezan a hacer ruido y llevarlos a nuestros cuneros. Gastamos mucho dinero en cuneros y en guarderías y en todas cosas para que ustedes los atiendan. Pueden estar aquí, a veces están enfermitos, como sea, pero una vez que empiezan a traer atención al ambiente, por favor, llévelos para atrás. No queremos que causen distracción. Regresando a la historia, él fue el primero que tuvo estas convicciones, lo cual le costó mucha opresión y presión de la gente. Aún los capitanes ahí, los sargentos, le hicieron la vida imposible. Sus compañeros lo golpeaban al grado que le iban a hacer corte marcial por esta convicción. Y aprendimos de él que nosotros tenemos que ser cristianos. Él era un cristiano. Tenemos que ser cristianos con convicciones firmes. Tú y yo necesitamos aprender a ser cristianos con convicciones fundadas en la palabra de Dios. Les hablaba que hoy en día vivimos una sociedad que nadie tiene convicciones. La gente hace lo que quiere. Un día tiene una convicción, al día siguiente los jóvenes la semana que entra tienen otra convicción y no se paran firmes, porque de acuerdo a cada quien tiene su propia moralidad. Cada día el ser humano se aparta más de los principios de la palabra de Dios. Así que a este humano le parece bien en su manera de pensar lo que él hace, a aquel le parece lo que él hace. Entonces, ¿quién está correcto? Pues ninguno de los dos, si su moralidad no es basada en ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Está comprendiendo? Entonces tú y yo necesitamos convertirnos en cristianos con convicciones firmes. Y aprendimos que cuando tú decides tener convicciones firmes y te paras firme para honrar a Dios, Dios siempre se va a parar a tu lado en medio de los momentos difíciles. ¿Cuántos quieren que Dios te pare a su lado en los momentos difíciles? Entonces aprendimos de este joven. Al final lo dejan ir. Vimos unos cuantos cortometrajes de la película. Vemos que al final gana el caso, lo dejan ir. Y ahora vamos a observar en este día que se va a la batalla sin ningún rifle. Y una cosa es hablar y otra cosa es vivir en medio de la batalla. ¿Está comprendiendo? Y vamos a aprender de él algo impresionante. La semana pasada aprendimos que hay que tener convicciones. Hoy vamos a aprender de este hombre, de su alto nivel de compasión. Como hijos de Dios, tú y yo necesitamos vivir vidas con compasión. Tú y yo estamos aquí porque un día Dios tuvo compasión de nosotros y mandó a su Jesucristo a morir en la cruz para que cada uno de nosotros tengamos hoy esperanza y vida eterna. Fue un acto de compasión. Fue un acto de compasión el que Dios hizo por nosotros, mandando a su Hijo a morir. Nosotros deberíamos morir en esa cruz, condenados en una vida eterna. Sin embargo, Él en compasión mandó a su Hijo. ¿Cuántos creen que ese es un alto nivel de compasión? Usted me pide a mí, dame a tu hijo para un malhechor, yo le voy a decir no. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque soy un padre que amo a mi hijo. Sin embargo, Dios es un Dios divino y Él dio su amor.
Y hoy vamos a aprender prácticamente la compasión de salvar a uno más. La compasión de ganar a uno más. Uno más. Es tan importante que tú y yo entendamos que como hijos de Dios debemos aprender a operar en compasión. ¿Cuántos saben que si algo que hoy en día está olvidado es la compasión? Especialmente en esta ciudad. Si lo sabe o no lo sabe. La gente vive sin compasión. A veces hay problemas pasando. Es más, la mentalidad de Nueva York: tú vas pasando, alguien lo están golpeando, mejor ni te involucres, mejor vete de ahí. Yo vengo de una escuela antigua que tú te metes a apartar el problema. Pero vivimos en una sociedad que te metes a ayudar, te involucran en el problema. Ahora tienes que ir a corte, faltar días de tu trabajo, a lo mejor hasta te da a ti un tiro ahí el asunto, un problema. Así que es lo que hemos decidido hacer: mejor hazte a un lado, ¿sí o no? Pero eso es una falta de compasión tremenda, mis amados. Yo no puedo resistir ver a una mamá que va ahí jalando de los pelos a su hija o golpeando a su hijo, porque es una mamá que a lo mejor usa droga o etcétera. ¿Lo ha visto alguna vez o no lo ha visto en Nueva York? Sí lo ha visto. Y cuando lo vio, ¿usted qué dijo? Nada. ¿O le calentó el corazón por dentro? ¿Alguien le calentó el corazón por dentro? ¿Lo ha visto? ¿Sintió un coraje, sí o no? Eso habla de compasión. Usted sintió un destello de compasión. Y a lo mejor quiso hacer algo, o le dijo: señora, no le golpeas, ¿verdad? Tuvo compasión. O cuando va por ahí en la calle y de repente usted ve a una persona tirada, tiene destellos de compasión. El problema es que la compasión tiene que tener acción. Por eso dice compasión. Nos comparamos, nos sentimos uno en el dolor, pero hay que tener acción. Hay que compararnos, pero comparar con acción. Yo les hablaba hace unos minutos que un acto pequeño de compasión es más poderoso que 1000 intenciones de hacer algo y nunca hacer nada. ¿Me están comprendiendo? ¿Cuándo saben que hay mucha gente que dice: ay, si yo pudiera, ay, si yo hiciera, ay, a mí me duele mucho, pero nunca hace nada? Eso solamente son buenas intenciones. Buenas intenciones nunca han ayudado a nadie. El acto más pequeño de compasión es más poderoso. El saludar, el dar una palabra, el ver a un niño llorando y tener un momento, un segundo, decir: ya no llores, hermano, Dios está contigo. ¿Me está comprendiendo? Por pequeño que sea, usted no sabe el impacto que usted causa en una persona. ¿Y por qué es tan importante? Porque la Biblia dice, mis amados, que Jesús murió para que nosotros fuéramos salvos. Pero miren lo que dice: pues Dios escoge salvarnos por medio de Jesucristo. No derramó su enojo sobre nosotros, sino que nos salvó. ¿Cuándo dicen gloria a Dios que no derramó su enojo sobre nosotros? ¿Cuántos creen que esta humanidad, muchas veces, o tú y yo, antes de conocer a Dios, pudiéramos hacer enojar a Dios seguramente? ¿Sí o no? Válgame, estoy en una congregación de puros angelitos. ¿Cuántos antes de no conocer a Dios, su estilo de vida hacía enojar a Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero qué bueno que Dios no derramó su enojo. Recientemente leí un artículo sobre un escalador, un británico llamado David Sharp, que estaba escalando el monte Everest. Y debido a la falta de oxígeno, tuvo un trágico acontecimiento en el cual él muere. Ahora, esto es común que mueran en ese lugar. ¿Ha oído hablar del monte Everest y la gente que sube? Déjeme hablarle un poco de este lugar. Este lugar, esta área está a los 26,000 pies de altura. Y se le llaman la zona de la muerte. Porque los niveles de oxígeno son tan pequeños, ¿verdad? En ese lugar son no solo una fracción de lo que son a nivel del mar. Y la temperatura baja hasta 100 grados bajo cero. ¿Están entendiendo? Los vientos vienen con mucha fuerza. Así que es un ambiente durísimo para sobrevivir. Ahora, morir ahí no es tan difícil.
Pero lo que fue impactante fue la historia cuando contaron que este hombre que murió, David Sharp, muere, pero pasaron enseguida de él, escúcheme, reportaron 40 otros escaladores que pasaron rumbo a la cumbre, ignorando que este hombre necesitaba oxígeno. Y ellos, apasionados en su propia, escúcheme, empuje hacia la cumbre, ignoraron la necesidad. Y eso es lo que sí impactó al mundo entero. La historia dice que hasta que llegaron los de Nueva Zelanda, se detuvieron para darle oxígeno del propio de ellos, pero fue demasiado tarde, así que terminó muriendo David Sharp, este británico. Sir Edmund Hillary, que era parte del equipo que conquistó por primera vez el Monte Everest en el 1953. Este hombre dijo que este acto fue horripilante. Dice: yo vengo de una generación donde un escalador moribundo sería abandonado solamente cuando el rescate amenazaría otras vidas. Estas palabras, no dejaríamos a nadie ahí, mucho menos 40 personas pasarían enseguida de él e ignorarían el momento. ¿Qué está pasando? Los tiempos están cambiando, mis amados. Tanto ha cambiado que el subir el Monte Everest se ha convertido en un gran negocio. La gente paga miles de dólares por esta aventura una vez en la vida. Y los guías están bajo tremenda presión para llevarlos. Que en la presión de la vida, para llevar a la gente que paga miles de dólares, no les importa la necesidad ajena. Y fue ahí, mis amados, donde yo le quiero hacer una pregunta. Si usted fuera uno de esos escaladores en la montaña Everest y se encontrara con David Sharp, ¿te detendrías a ayudar al moribundo o seguirías protegiendo tu inversión? Piense lo que estoy diciendo, no conteste, porque palabras son baratas. No son muy rápidos para contestar. No, yo me pararía. Y ni siquiera puede venir a SOS a darle papitas a la gente necesitada aquí. Y yo me pararía. No conteste tan rápido sin conocer la vida. Porque ¿sabe qué? Está la inversión. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué haría? ¿Se pararía? ¿O usted trataría de sacar adelante su inversión? Algunos de los escaladores que pasaron de los 40 los entrevistaron y comentaron diciendo que este hombre, mientras bajaba, llevaba muy poco oxígeno, que llevaba guantes equivocados y que fue culpa de él, fue culpa de David. Yo estoy seguro que las excusas son válidas de ellos, pero ¿cuántos de ustedes creen que usted y yo creemos que el ser humano tiene un poquito más de compasión por otros seres humanos? ¿Sí o no? 40, mis amados. Escúcheme, 40 personas. Y de los 40, nadie se para. Yo quiero que entienda. Imagínense que fuera su ser querido. ¿No le daría coraje que de los 40 uno solo no se paró y le costó la vida a su ser querido? Muchos dicen fue culpa suya. Y la historia, mis amados, cuando yo la leí, me sonó bastante triste hasta que me di cuenta que tú y yo muchas veces hacemos lo mismo. Tú y yo muchas veces hacemos lo mismo. Porque en nuestro ascenso en la vida, en nuestro escalar de la vida, a veces tenemos tantos afanes que hemos pasado enseguida de personas derrumbadas debido a la falta de oxígeno espiritual y los hemos ignorado porque tenemos una meta en la que tenemos que llegar a cabo. Vecinos, conocidos, incluso parientes a quienes hemos dejado atrás, jadeando por aire de perdón, de aceptación, de esperanza. Pero la culpa no es mía si le di.
dijéramos, la culpa es suya, usted diría, no, oiga pastor, esa persona se fue sin Jesucristo y murió sin Jesucristo porque así vivió su vida. Pastor, hoy en día hay muchas iglesias y el que quiere de Dios que se meta en una. Pastor, si alguien quiere conocer de Dios, que prenda la tele. Hasta ahí está Joyce Myers, que hable ahí. Pastor, si alguien quiere de Dios, que busque de Dios. Y podemos poner miles de excusas. Pero ¿cuántos de ustedes creen que Dios espera un poquito más de nosotros? 3 personas. ¿Cuántos creen que Dios espera un poco más de nosotros, mis amados? Si usted conoce el corazón de Dios, Dios espera un poco más de nosotros. Y simplemente déjeme hablarle este versículo. La palabra de Dios dice que misericordia recibimos, misericordia debemos dar. De gracia hemos recibido, gracia debemos de dar. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él extendió su gracia y que ahora usted es salvo? Su matrimonio ahora está restaurado. Su vida ahora está restaurada. Usted que estaba enferma, Dios la sanó. Usted que no tenía propósito, tiene propósito. ¿Cuántos están contentos que Dios extendió su misericordia sobre su vida? Si le va un aplauso, déselo fuerte a Dios. Porque tengo que traerlo a la plataforma para recordarle que usted estaba enfermo de cáncer y que Dios le sanó. Dios le extendió misericordia. A Él sea la gloria. Pero Dios espera algo de nosotros ahora. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Dios manifestó en mí su bendición? En otras palabras, Dios me ha ayudado mucho, estoy muy bendecido. Levanten la mano. ¿Cuántos pueden levantar la mano? ¿No la pueden levantar o sí la pueden levantar? Ve a su alrededor, el 95% reconoce, Dios me ha bendecido. Ah, pues qué bueno. Pero Dios nos bendice para bendecir. Diga conmigo, Dios me bendice para bendecir. Diga, Dios me bendice para bendecir. Dios nos bendice para bendecir. Tú y yo tenemos algo que ver. Cada vez que pasamos enseguida de una persona necesitada, se mueve algo dentro de nosotros. ¿Cuántos han sentido eso cuando van en el tren y ven a una persona necesitada y se mueve algo dentro de usted? ¿Alguien de ustedes lo ha visto? ¿O en la escuela? ¿Alguien lo ha visto con un maestro, un alumno? ¿O en su trabajo? ¿Lo ha visto o no? Y en ese momento usted dice, ve una persona hambrienta, ¿y qué decimos? Ay, si trajera unos sanguchitos, le daba uno. ¿Cuántos a veces han tenido esa plática con ustedes mismos? ¿Saben qué significa eso? Compasión, y significa una buena intención. ¿Pero de qué sirve una buena intención? ¿De qué? De nada. Una gran diferencia, que tú te bajas en el tren, te vas, agarras tus $3, compras algo y vas y se lo llevas, un pedazo de pizza para que se lo coma. Y no tienes que tomar un video para que todo el mundo vea en un video que estás haciendo algo como la bola de tarados que hoy en día lo hacen, nada más para llamar puntos a su vez. Es que tiene mucha compasión. No, quieren que les pague YouTube. Porque la Biblia dice que lo que haga tu mano izquierda ni siquiera se entere tu mano derecha. Dios quiere que tengamos actos de compasión. Que pasemos enseguida de la gente y tengamos esa carga. Muchos dicen, hey, yo tengo una vida difícil y mi oxígeno apenas si me alcanza para mí. Bueno, la culpa no es mía. Bueno, déjeme decirle que nosotros vamos a ser responsables de la gente que está a nuestro alrededor con necesidad. Que seamos sensibles o no, eso ya depende de nosotros. Pero ¿cuántos saben que Dios nos pone frente de nosotros gente con necesidad? ¿Sí o no? No seamos rápidos para juzgar al que no se detiene, cuando a veces lo hacemos igual nosotros. Necesitamos compasión. Y algo que me encanta de esta película es que este joven tenía un alto nivel de compasión. Ya ahora va a estar en la guerra y escúcheme, va a empezar a ayudar a gente que está siendo herida. Y llega un momento en esta escena que les voy a mostrar, aunque es muy gráfica, lo hice porque es tan clave, donde le dicen, está ayudando a uno
Y viene el jefe superior, le dice: déjalo ahí, este está demasiado herido, no pierdas tu tiempo, encuentra a alguien que no esté tan herido. Y luego lo quiere ayudar y sus amigos le dicen: no, déjalo ahí. Y el mismo hombre le dice: no me dejes aquí, ayúdame. Y él mismo, el joven, le dice a otro que le dice: déjalo ahí. Le contesta y dice: ¿tú no sabes? Tú no sabes si él va a vivir o no. Y es la misma actitud que tú y yo tenemos que tener cuando vemos a un drogadicto en la calle, cuando vemos a una prostituta, cuando vemos a alguien que pide comida y pensamos: él no tiene mucho futuro. Tenemos que acercarnos y creer. Tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer con ellos. Tú no sabes lo que Dios puede hacer. Yo puedo hablarte de cuando hace años yo iba los jueves a dar de comer a gente necesitada. Después me llené con muchas actividades. Yo llevaba mis bolsas de pollo y ahí íbamos uno de nosotros, le dábamos comida a la gente. Y era una zona de rusos y llegaban los rusos y llegaban: el pastor llegó con el pollo. Gritaban: the pastor with the chicken is here. Y en lo que yo bajaba el pollo, corría el pollo, mis amados. Parece que estaba vivo todavía. Todavía ni me sentaba, ya el pollo se había acabado. Hay algunos medio educados se sentaban mientras comían. Yo les hablaba de Dios, ellos ni me entendían, pero se sentaban. Yo lo hacía cada jueves. Íbamos y regresábamos y llegábamos con el pollo y gritaban: pastor llegó con el pollo. En una zona de rusos. ¿Cuántos saben que los homeless que viven en la calle no todos son gente? Hay gente educada, muchos de ellos, o gente que tuvo algún trabajo alguna vez en la vida, pero tuvo un problema emocional que los llevó a ese momento. Y a esa gente educada pero muy pobre, y llegamos ahí, le dábamos la comida. Me llené de muchas actividades, ya nunca pude ir. Y pasaron los años. Yo estaba predicando en la iglesia americana. Y alguien de la seguridad se me acercó y me dijo: pastor, necesitamos que venga. Hay alguien allá esperándolo afuera. Y yo dije: ya hubo un problema. Cuando voy allá, veo un hombre alto. Y cuando lo veo alto, dije: la policía nos cayó. El departamento de bomberos, algo malo pasó, ¿no? Traje. Y de repente me dice: pastor Tony. Pastor Tony. Y yo le dije: depende. Él me dice: pastor Tony, ¿no me reconoces? Y dije: no. Pastor Tony, soy yo. Y dije: no te reconozco. Me dice: pastor Tony, soy yo. Soy yo, Gypsy. Acuérdate de mí. Le digo: no te recuerdo, perdona. ¿Te recuerdas los jueves? ¿Tú traías pollo? Dice: yo soy Gypsy. Y me recordé en ese momento. Pero Gypsy tenía el pelo largo, estaba todo sucio. Pero ahora está viendo un hombre con traje, vestido bien, con el pelo cortado, bañado. Y me dice: pastor Tony, soy yo, soy Gypsy. Y me vino y me abrazó y me dijo: pastor Tony, yo tenía que venir a decirles gracias a ti y a pastor Bill por lo que han hecho por nosotros. Dice: gracias, pastor Tony, porque te quiero decir, tú me trajiste pollo, pero me trajiste a Jesucristo. Y yo quiero decirte, no solo recuperé mi vida, pero recuperé también a mi familia. Y salió de atrás su familia y me dijo: vengo a presentarte a mi familia, porque le doy gracias a Dios por tu acto de compasión. Era un homeless, mis amados. Nadie daba nada por él. Y me dijo: pastor Tony, quiero darte gracias por haberme ayudado. Darte gracias por haberme traído un poco de pollo. Y ahora me dijo: perdóname, yo nunca regresé. Me dice: no te preocupes, pastor Tony. Yo ahora voy a una iglesia rusa y yo he formado un grupo de hombres para regresar a dar pollo. Vamos ahora en representación tuya a dar pollo a esa gente. ¿Por qué cree que ahora yo me paro con compasión cada vez que Dios me mueve por dentro? Porque yo sé que es un próximo Gypsy. Este hombre en la película tenía compasión, y tú y yo tenemos que tener compasión.
si queremos reflejar a Jesucristo en esta tierra. No porque se lo merezcan, sino porque Dios nos dio compasión. Y tú y yo no sabemos el acto de compasión, el poder que tenga por una persona. Pero es que ya le ayudé a una persona y abusó de mi amabilidad. Ya ayudé a otra persona y nunca logramos nada. No te detengas de hacer el bien. Ten compasión. Mira lo que dice la Biblia en Zacarías 7:9. El Señor de los ejércitos celestiales dice así: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno para el otro. Yo creo que a veces somos muy rápidos para decir: no, ese nunca va a cambiar. No, ese homosexual nunca va a ser cambiado. No, esa prostituta, Dios mío, ya no tiene cambio. Se nos olvidó de dónde Dios nos sacó. Necesitamos extender misericordia. La gente está muriendo a nuestro alrededor por falta de oxígeno espiritual. Debemos hacer a un lado las excusas. Hay gente que me va a decir: pastor, yo quiero ayudar, pero yo no estoy entrenado para evangelizar. Yo no estoy pidiendo que agarres ahí unas bocinas y te vayas a un parque y con un micrófono empieces a predicar la palabra. Yo no estoy hablando que hagas eso. Estoy hablando de que por lo menos invites a la gente a venir a la iglesia. Que extiendas una invitación. El pastor, ya lo hice, síguelo haciendo, pero no quisieron venir. ¿Cuántos de ustedes a la primera vez que le dijeron ok, y le entregaron su vida a Jesús? Nadie. Al menos yo no. Me hablaban y me decían, y mi madre me decía: oye, vamos a la iglesia. Yo: eso es para viejitas. Oye, vamos a escuchar la palabra de Dios. No, hombre, ¿para qué? Obra tú. Y yo: ven, dime qué te dijo. Y vamos a la iglesia. Nada, está lleno de pura gente fea ahí. No. Vamos a la iglesia. No tengo buena ropa. Excusa tras excusa. Hasta que mi madre no se cansaba. Y le dije: mamá, préstame el auto. Si vas a la iglesia conmigo. Pues yo dije: aunque sea, voy para que me presten el auto, ¿no? Y empezaba a escuchar la palabra de Dios. Y aunque a veces no quería mucho de la palabra de Dios, el Señor estaba obrando en mi corazón. Y llegó un día que conocí a una chica, ¿verdad? Una de mis amigas, y éramos locos. Pero llegó un día que fui ahí a hacer loqueras, y la chica me dice: ya no. Y dije: ¿cómo que ya no? Me dice: me acabo de convertir a Jesucristo. Y yo me solté riendo y dije: no, mi amiga, mi madre puede ser perdonada, pero tú y yo, por el estilo que hemos vivido, tú y yo nos vamos a ir al infierno juntos, mi amiga. El Señor no perdona a gente como tú y como yo. Y dice: sí, Dios me ha perdonado, te puede perdonar. Te dije: no, le dije: me voy. Digo, se agarró de valentía y dijo: mira, vamos a la iglesia, y si no te gusta, al final vamos a hacer lo que tengamos que hacer, nos vamos de locos. Yo dije: pues ¿qué tiene? Vamos. Fui. ¿Quién diría, mis amados, que ese día, después de muchas oraciones de mi madre, de muchas veces que yo había asistido a una iglesia y no quería nada, quién diría que esa noche, de alguna manera, yo me senté hasta atrás, al final del servicio estaba hasta adelante? Ay, Dios, perdóname, yo te necesito. Ay, Señor, yo no sé por qué. ¿Me está entendiendo? Ese día le entregué mi vida a Jesucristo y mi vida nunca más fue igual. Y Dios usó a una chica rebelde igual que yo. No te puedes cansar de extender. Pero ¿qué fue lo que hizo ella? No me predicó, me extendió una invitación. Y es lo que tú tienes que hacer, extender la invitación. Ahora, si tú sales de aquí y le dices a tu familiar: ¿dónde andabas? Andaba en la iglesia. ¿Quieres ir con nosotros la próxima semana? Te van a decir: nah, que vete tú sola. ¿Sí o no? Usted sale, ¿verdad? De su trabajo, todo ahí. Le preguntan: ¿cómo estás? Nah, los puros problemas de la vida, brother. No sabes. Y de pilón mi suegra que vive con nosotros, ¿verdad? Todo traumado. Lo dice: oye, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Sale, no, hombre, para hacerme a ti, no. Pero usted va con ánimo y le dice a la gente: ¿sabes qué? Los problemas están grandes, pero más grande es el que está conmigo. Y de eso te vengo a hablar, brother. Vamos a la congregación para que empiecen también a hablar con... ¿Me está comprendiendo? ¿Cuándo sabe que la gente va a querer? Todo depende cómo usted lo comunique. Invite a la gente. ¿Por qué es tan importante? ¿Ha escuchado que la Biblia dice que la fe viene por el oír? El oír la palabra de Dios.
Usted tráigalos. Estaba bien rebeldote mi hijo allá atrás. Tráigalos, que Dios está obrando. Y de repente el esposo que no venía ya está ahí cada semana alabando a Dios, llamando a Dios. Yo de aquí los veo a todos, miren, no venía, pero ahora está metido con el Señor. Y yo alegre porque está en la casa de Dios, alabando al Rey de Reyes. Y su mujer contentota porque la familia ahora va a un nuevo nivel. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Algunos vamos a entregarnos a Dios instantáneamente. A unos va a tomar un poquito más de tiempo. No se preocupe, ya estoy por terminar, ¿ok? Si dejó los frijoles en la olla, no se le van a quemar. Ahorita vamos a seguir, ¿ok? La gente, así como iba rumbo en la subida al monte Everest, la gente en su vida diaria va en una subida. Todo el mundo, todo ser humano tiene una necesidad básica. ¿La quiere conocer? Bueno, con ese ánimo no se la voy a decir. ¿La quiere conocer o no? Aquí una necesidad básica. Todo el mundo necesita perdón de su pasado. Número 2, todo el mundo busca ser aceptados en su presente. Y número 3, todo el mundo está buscando tener una esperanza para el mañana. Todo el mundo está en algún punto. Va a haber momentos que en tu pasión de ayudar a los demás te vas a quedar solo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir como todo el mundo se está rindiendo? ¿Qué es lo que pasa cuando la mayoría huye de la batalla y de repente hay otros que corren hacia la batalla? ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo te deja y te quedas solo? Tú tienes que preguntarle a Dios. Cuando aquellos que te prometieron estar contigo y que siempre te iban a ayudar, y de repente te quedas sin ayuda. Tú le preguntas a Dios, yo no sé qué está pasando, pero te prometo que Dios te va a hablar. Y aunque no escuches a Dios, escúchame, te va a sensibilizar a la necesidad a tu alrededor. ¿Qué estoy diciendo? Cuando tú estás en medio de la batalla y sientes lástima por ti mismo, Dios siempre va a abrir tus ojos para que veas que hay necesidad a tu alrededor y gente con mayores problemas que los tuyos mismos, y que tú puedes hacer algo con respecto a esos problemas. Si recuerda a su amigo, 3 cosas necesita la gente: perdón de sus pecados. ¿Por qué lloraba el amigo? ¿Por qué tenía miedo? Porque estaba muriendo. La gente de afuera no sabe. Tú y yo tenemos la respuesta. Tú y yo podemos decirles que hay vida después de esta vida. La segunda cosa que la gente siempre va a buscar es desesperadamente aceptación. Un lugar a donde pertenecer. ¿Sabían ustedes que las pandillas prosperan en esa necesidad? Es lo que hacen. Por eso yo creo que la iglesia es el mejor lugar que puede ofrecer algo mejor que una pandilla. Una relación personal con Jesucristo, una membresía en la familia de Dios y un sentido de algo más grande de nosotros mismos. Cuando la gente viene a la iglesia, le damos la bienvenida y le ayudamos a asimilar, a conectarse con otros miembros de la iglesia. Por eso existen nuestros grupos Conexión, que constantemente le digo, vaya a uno. ¿Por qué? Porque el que anda con lobos, ¿qué decimos siempre? Tarde que temprano, ¿qué? Aullar. Todos buscamos pertenecer. Entonces tú no te metes a pertenecer a un grupo que te lleve hacia Dios, a buenos principios, a buenas convicciones. Pronto vas a andar en un grupo que promueve lo contrario. Te vas a sentir bien, pero miserable cuando llegas a tu casa. Por eso busque un grupo Conexión. ¿Por qué cree que lo promovemos? Y ya que hacemos esto, ahora todo el mundo busca la tercera necesidad. Este es espiritual y solo una iglesia lo puede dar. ¿Cuál es? La esperanza del mañana. ¿Cuántos saben que la gente afuera está desesperada por no saber qué pasa mañana? O sea, en otras palabras, cuando pasamos de esta muerte.
Pero donde está vida, a muerte. Yo tengo una respuesta para ti. Cuando tú vives por fe, tú no mueres. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Jesucristo, pero el morir es ganancia, porque voy a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es nuestra esperanza. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte. La gente aplaude y dice, ¿por qué aplauden? Porque sabemos dónde está nuestra esperanza. Amén. Nuestra esperanza no está con el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es nuestra esperanza viva, la seguridad en nuestras vidas, el oxígeno para seguir adelante es Jesucristo. Este oxígeno espiritual lo necesita todo ser humano, pero en esta subida muchos se van a ir quedando, y es donde tú y yo tenemos que compartir ese oxígeno. ¿Está comprendiendo? Tenemos que compartir ese oxígeno, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es aprender a orar. Porque mientras tú lo hagas, algo sucederá. La gente encontrará su esperanza. Pero tienes que tener compasión. ¿Tienes que tener qué? Compasión. Compasión. Algo que aprendí hace muchos años es que lo peor que puede hacer un cristiano es no hacer nada con respecto a la necesidad a su alrededor. El peor crimen que puede hacer un cristiano es no hacer nada. Tenemos todo para hacer de bendición, pero necesitamos compartir la bendición que un día nos alcanzó. Esta última escena, y después vamos a orar, trata cuando el joven empieza a decidir sacar a la gente del campo de batalla. Pero ¿cuántos de ustedes saben que eso no va a ser fácil? Y para sacarlos necesita camillas. Déjeme decirle que lo que Dios está pidiendo de ti y de mí es que nos volvamos camilleros para sacar a otras personas de la muerte espiritual en la que se encuentran. En esa guerra estaban muriendo físicamente, y él literalmente ora a Dios y le dice: Señor, ayúdame a alcanzar uno más. Mi anhelo es que tú aprendas a vivir cada día con esta pasión. Por muchos años, mis amados, llegó una etapa en mi vida donde yo sentía que mi vida no tenía sentido. Yo era un pastor de una iglesia tan grande como pues esta iglesia. Yo viajaba por toda Latinoamérica, compartía en congregaciones muy grandes de toda Latinoamérica, pero yo empecé a sentir que mis días no tenían sentido. Y la razón fue que yo empecé a sentir que, mis amados, yo estaba viviendo sin compartir suficiente compasión. Así que ahora, cada vez que yo me levanto, yo me doy cuenta que lo más importante, una vez que ya me puedo mover y que las piernas me empiezan a funcionar, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? Porque no me levanto y brinco, toma tiempo para algunos de nosotros, ¿verdad? Lo primero que le digo a Dios es: gracias por ese día. E inmediatamente empiezo a orar. Digo: Señor, no permitas que viva un día más. Permite que este día mi vida sea utilizada para alcanzar uno más. Que mi vida tenga un propósito eterno y divino. Que yo no quiero ir a dormir sin que yo haya hecho algo que influencie a una persona. Sea ayudar a una familia en un hospital, sea ayudar a unos hijos que perdieron a su ser querido, sea ir a bendecir a una persona con necesidad de comida, sea orar por alguien que tiene temores ante una revisión de un médico, sea lo que sea, Señor, yo quiero que mi vida cuente en lo eterno. No me quiero ir a dormir, Señor, sin ganar uno más para ti. Y ayúdame a salvar, Señor, uno más. ¿Quieres saber por qué no he renunciado hasta el día de hoy? Esa es mi oración. Uno más, Dios. Un joven más. Un niño más en mi camión. Una familia más.
He comprendido que no se trata de mí nomás. Yo le hago una pregunta: ¿cuánta gente va a estar en el cielo por causa suya? ¿Cuánta gente va a estar en el cielo porque tú les trajiste a una iglesia? Porque tú les hablaste de Dios, porque tuviste un acto de compasión. Intenciones no sirven. Hay que tener actos de acción, actos de compasión. Él oraba: no, sálvame Dios, sácame de aquí. Él oraba: quiero salvar uno más. Uno más. ¿Qué es lo que lo mueve a usted, pastor? ¿Por qué? ¿Me ha preguntado? ¿Se acuerda? Esto es: yo quiero ganar uno más. Y al final de mis días, lo único que va a tomar valor es la gente que yo ayudé a que se acercara a Dios, a que no se apartara de Él, a que le buscara. Uno más, Dios. Estoy muy cansado, estoy enfermo. Uno más. Por eso yo sabía que esta película le iba a ayudar. No me diga que usted no puede esforzarse más. Sí puede. Hace 21 años conocí a María. Está allá atrás, María. Ya no soy el mismo, ¿verdad, María? Me he hecho viejo. Pero le prometo que estoy más comprometido hoy que hace 21 años. Y yo llegué comprometido a darlo todo, pero ahora yo estoy más. ¿Qué te mueve, pastor? Uno más. Uno más. Yo quiero ganar uno más. Un matrimonio más. Un joven más. Una familia más.